Bueno, si no hay ninguna pregunta previa, voy a arrancar entonces, voy a retomar donde estábamos, em, que era, bueno, habíamos estado viendo el modelo CMDM para el diseño conceptual, con todas las definiciones, y habíamos visto, bueno, concepto de jerarquía, de dimensión, de jerarquía, de relación dimensional. Esto hace ya unos cuantos días, por eso estoy recordando un poquito en qué habíamos quedado. Habíamos visto un poco cómo nos vamos dando cuenta qué cosas son dimensiones y qué cosas son medidas. Ahora ustedes ya han tenido la experiencia de hacer algunos ejercicios, ya seguramente estén pensando en el diseño este, del caso del proyecto. Así que tienen que estar un poco pasando por esa etapa de definir justamente cuáles van a ser las dimensiones, cuáles van a ser las jerarquías, cuáles van a ser las medidas y cuáles van a ser las relaciones dimensionales en en su trabajo. Perdón, los mosquitos me persiguen. Bueno, y habíamos quedado un poco por acá, en el teórico, y vamos a empezar a este, centrarnos en lo que son las jerarquías y analizar un poco mejor este, los problemas y los tipos de jerarquías, sobre todo, que podemos tener. Esperen un poquito que hay algo raro acá. Ah, perdón, porque acomodar todas las N ventanas que me da un poco de trabajo. En este momento no estoy viendo las cámaras, pero bueno, acá está. Acá ahora sí tengo toda la vista. Bueno, entonces, bien, vamos a estudiar las jerarquías. ¿Se acuerdan? Bueno, el concepto es que en cada dimensión yo tengo jerarquías en donde puedo darme cuenta, por ejemplo, como pasa acá, cuando estoy definiéndolas, puedo darme cuenta por cuestiones de la realidad, cómo armarlas, y puedo tener frases como estas que de alguna manera este, me muestran o me ponen en evidencia que tengo una jerarquía, ¿no? Cuando digo, los supervisores de ventas estudian zonas, que son conjuntos de departamentos, entonces ahí me tengo que dar cuenta que van a haber zonas y departamentos y que ahí tengo conceptualmente una jerarquía, bueno, y así con distintas formas de agrupación de los datos que yo voy detectando y con eso armo las jerarquías. Ahora, ¿qué pasa? Debería pasarme que cuando tengo una jerarquía se verifique esto que dice acá en el atención, ¿no? Que es verificar que las jerarquías estén bien formadas, ¿tá? Y eso significaría que cada objeto en un nivel, ¿sí? Le va a corresponder un y uno solo, bueno, no sé cómo decirlo, un y un solo predecesor en la jerarquía, o sea, uno solo en el nivel de arriba, el nivel que agrupa en la jerarquía. ¿Tá? Eso sería como la forma natural de, de los niveles de las jerarquías, que siempre fuera n a 1 hacia arriba, hacia los niveles que agrupan en las jerarquías. ¿Sí? Pero no siempre se cumple así directamente. ¿Tá? Y entonces, bueno, no solamente no siempre se cumple eso, sino que de que sea N1, sino que también pueden haber problemas de faltantes en los valores en los distintos niveles de jerarquía. Entonces, hace unos años, algunos autores hicieron una clasificación de jerarquías según sus características, según lo que cumplen, para tener bien claro, y sobre todo está bueno al momento del diseño conceptual, ya poder establecer bien qué se está cumpliendo en cada jerarquía que yo defino. ¿Tá? Entonces, ¿a qué le llamaron? Esto está basado sobre todo en los libros
de Simanji, que hay dos, uno un poquito más viejo y otro que vino después, que ya están en la bibliografía recomendada, y ahí está explicado todo esto que vamos a ver ahora. ¿Cuáles serían las jerarquías estrictas? Bueno, las jerarquías estrictas serían las que en todas las relaciones entre los niveles se cumple esa condición de N-A-1. Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos, que ya veíamos de vendedores, que tenemos vendedor, ciudad, departamento, fíjense que, y acuérdense que cuando hablamos de N-A-1 estamos pensando en las instancias, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con que a veces en una dimensión yo tengo varios caminos de jerarquías, ¿no? Entonces tengo que de un nivel, por ejemplo, vendedor, ciudad, departamento, también al grupo vendedor hacia otras cosas. Bueno, eso es el esquema, ¿no? Esto es el esquema. Cuando hablamos de N-A-1 estamos hablando de las instancias, ¿tá? Quiere decir que estamos hablando de que los que están en el nivel vendedor, ¿sí? A cada uno de ellos, a cada uno de estos vendedores les corresponde uno solo en el nivel ciudad, y a cada una de las ciudades les corresponde uno solo en el nivel departamento, ¿tá? O sea que es N-A-1, ¿tá? De cada nivel al nivel superior. Eso es una jerarquía estricta. Eso es lo que en el modelo CMDM que estamos usando se presupone, digamos. En el modelo CMDM siempre que yo pongo una jerarquía, se asume que se está cumpliendo eso. ¿tá? Es como que el modelo no me permite representar una jerarquía que no cumpla eso. ¿sí? Bien, pero en realidad podría pasar que yo tenga jerarquías no estrictas. ¿tá? Y con este ejemplo es que se puede entender mejor. Imagínense que tengo esta jerarquía que es empleado, sección y división. ¿tá? Entonces, tengo, por ejemplo, en la división informática, tengo todos estos empleados y tengo distintas secciones. ¿sí? Eso claramente, conceptualmente, para mí es una jerarquía, y a mí me interesa tenerlo modelado como una jerarquía, porque en el análisis voy a querer ver las cosas por sección, por división, ¿sí? Voy a querer agrupar de esa manera y ver resúmenes por cada sección, por cada división. ¿sí? Sin embargo, aunque conceptualmente es así, a mí me interesa que esté esa jerarquía, resulta que tengo un empleado o algunos empleados ¿sí? que no cumplen, que les corresponde un solo valor del nivel de arriba. Por ejemplo, el empleado López, que trabaja en dos secciones diferentes, en desarrollo y en mantenimiento. ¿tá? Entonces, acá tenemos una jerarquía no estricta. No estamos cumpliendo lo que, por ejemplo, en el modelo CMDM se define como jerarquía, como una condición necesaria para que haya una jerarquía. ¿Cuál es el problema de que me pase esto? ¿Por qué esto es un problema? ¿tá? Primer cosa, está bueno que yo me dé cuenta en el momento del diseño conceptual, porque podría no darme cuenta. Si yo no conozco bien mis datos, capaz que no me doy cuenta. ¿sí? Hago el modelo, digo, sí, esta es mi jerarquía, conceptualmente está correcto, está todo bien, pero, y no me entero, conozco los datos más o menos, y no me doy cuenta que hay datos donde sucede esto, ¿tá? Entonces, ese sería un mal caso, digamos, cuando yo no me doy cuenta que está pasando eso, sigo para adelante, se implementa el sistema, y nunca me enteré que estaba pasando esto. Ahora me gustaría que ustedes piensen un poquito y a ver si alguien quiere comentar por qué les parece que esto sería un problema, ¿no? Si yo no me doy cuenta y paso a a realizar el análisis y a trabajar en mis datos con esta situación. Traten de pensar, a ver, cómo, qué podría tener yo, qué tipo de análisis podría tener yo, y cómo esto influiría o afectaría este problema a mi análisis. A ver.
Si alguien se anima, si alguien comenta. A ver. Adriana, ¿no te puede Sí. pasar que cuando quieras agrupar, en realidad, por ejemplo, si agrupas por desarrollo, Mm. vas a poner a Pérez y a López, pero si agrupas por mantenimiento, López también va a estar ahí, entonces como que lo estarías contando dos veces. Lo estaría contando 2 veces y, a ver, vamos, un pasito más, ¿no? Como, porque cuando yo agrupo, cuento, lo que sea, ¿para qué lo hago? ¿Qué estoy mirando? Capaz que hay que Sí. reimplementar o ajustar la función esa que el app, no sé cómo era que se llamaba, Roll up. sí, del cubo, no, no sé, por tirar algo. Está, pero a ver, antes de, porque ahí ya estás pensando en una solución, antes de pensar en la solución, quiero que todos vean bien qué es lo que está mal. O sea, ¿por qué sería un problema? A ver, Sebastián dijo, estoy contando 2 veces a López, ¿no? En este ejemplo. Perfecto, pero estaría bueno bajarlo un poquito más a tierra. O sea, cuando yo estoy haciendo el análisis, ¿qué estoy mirando? ¿Cómo sería, claro, planteo distinto la pregunta, ¿cómo sería mi cubo? ¿Tá? Porque esto es una dimensión del cubo, ¿verdad? Entonces en el cubo yo lo que estaría analizando sería alguna medida. Entonces, a ver a ver si alguien más que se anime, que esté pensando, siguiéndolo. ¿Cuál podría ser una medida que yo estuviera estudiando, analizando, y que podría verse afectada? A ver, ¿quién se anima? Si quieren pueden intervenir. Ah, acá, en el chat. Justamente eso les iba a decir. Cantidad, sueldo, bueno, justamente. Vamos a agarrar el ejemplo del sueldo, ¿está? Estoy analizando la medida sueldo, el indicador, estoy viendo los sueldos. Entonces, tengo cada sueldo, o sea, estoy en el nivel empleado, entonces ahí voy a estar viendo cada sueldo, o sea, o mejor dicho, el sueldo de cada empleado, ¿tá? Supónganse por mes, ¿no? Entonces, cuando agrupo mis datos por esta jerarquía, o sea, subo en la jerarquía de empleado a sección, ¿qué pasa con el sueldo? Debería sumarlo, ¿no? Debería sumarlo. Entonces, o sea, para saber todo lo que se gasta en sueldos en desarrollo, debería sumar todos los sueldos de los empleados de desarrollo. Para saber todo lo que se gasta en sueldos en mantenimiento, sumaría todos los sueldos de los empleados de mantenimiento. Entonces, ahí es que se plantea el problema, ¿verdad? Estoy sumando el sueldo de López en desarrollo y en mantenimiento. Entonces, estoy viendo, supónganse, en la sección de desarrollo, un total de eh, no sé, 500.000 pesos. En mantenimiento estoy viendo un total de 300.000 pesos, pero en realidad estoy contando el sueldo de López en los dos lugares. ¿Se entiende? Entonces, todavía peor, porque yo podría decir, bueno, cuando estoy estudiándolo, analizándolo a nivel de sección, bueno, estoy mirando los sueldos que corresponden, la suma de sueldos que corresponden a cada sección, bueno, yo qué sé. Capaz que hasta podría admitirlo, ¿tá? Que estuviera contado el sueldo en los dos lugares. Ahora, cuando subo un nivel más, voy a división, ¿tá? Y entonces llego a la división informática. El sueldo que estoy, o sea, el gasto en sueldos que estoy contando en informática totalmente, ahí sí que no puedo considerar como válido ese valor que me va a dar ahí, ¿verdad? Porque ahí sí voy a estar sumando claramente 2 veces, va a estar sumado 2 veces el sueldo de López. ¿Tá? ¿Se entiende? ¿Ahora alguna pregunta, comentario para profundizar un poquito más, estar seguras que lo entendieron? ¿Alguien quiere decir algo o por el chat?
Fíjense que si en vez de sueldo, vamos a pensar el otro ejemplo, si en vez de sueldo es cantidad de empleados, lo que estoy mirando, ¿tá? Cantidad de empleados. Cuando veo la cantidad de empleados que hay en sección, y cuando veo la cantidad de empleados que hay en mantenimiento, otra vez, a López lo voy a estar contando en los dos lugares, ¿sí? Cuando agrupo los datos según secciones, ¿sí? López va a agrupar para los dos lados. Entonces, cuando haga el count, que es la función de agregación que voy a hacer para el rollup, ¿no? Hoy con el sueldo hacía sum. Cuando hago cantidad de empleados y paso a sección, voy a hacer count. Bueno, cuando hago ese count hacia arriba, entonces, bueno, otra vez voy a estar contando a López en desarrollo y voy a estar contando a López en mantenimiento. ¿Tá? Y otra vez, capaz que no está del todo mal, porque desarrollo tiene, supónganse, 15 empleados y mantenimiento, supónganse, tiene 10 empleados y López está contado en los dos. Capaz que no está tan mal. Pero cuando paso a informática y quiero saber cuántos empleados tiene la división informática, ahí sí está muy mal, ¿tá? Porque ahí sí no tiene sentido que cuente 2 veces a este empleado. Entonces, las jerarquías no estrictas tienen este problema, ¿tá? Tienen este problema. Cuando no se cumple el NA1 entre los niveles, lo que va a suceder es, bueno, aparece este problema que es conocido como doble conteo, estoy contando 2 veces o muchas veces a las mismas entidades, y eso hace que, como yo voy agrupando, cuando voy agrupando es cuando voy haciendo la operación con mi medida, con mi indicador, ¿tá? Ese indicador empieza a estar mal los valores que me dan en los niveles de arriba, ¿sí? Así que ese es el problema del NaN. Y dentro de esos casos de NaN, igual yo puedo tener, y acá es que hay que empezar a pensar para la solución de este problema, tengo que empezar a analizar un poquito y conocer, y ahí es necesario conocer un poco los datos, conocer mejor los datos que tengo, porque voy a tener distintas situaciones, ¿tá? Una cosa es que a mí me pase eso con un empleado, o que me pase con 2 o 3 empleados dentro de, yo qué sé, 100 empleados que tengo. Y otra cosa distinta es que me pase con la mayoría de los empleados, ¿tá? Si me pasa con 80 empleados, que en realidad trabajan en varias secciones, ¿tá? No es lo mismo. Entonces, las soluciones que yo puedo pensar para este problema van a cambiar según la situación que yo tenga. Si son casos excepcionales, lo puedo solucionar de una manera, y si no, si es la mayoría, entonces lo soluciono de otra forma, ¿tá? Que vamos a ver ahora, vamos a comentar ahora. Y lo otro, pero antes de ir a eso, lo otro que les quiero decir es que siempre está bueno detectar este problema acá, en el diseño conceptual. ¿Tá? Pero a veces, de repente, no lo detecto en el diseño conceptual, pero lo detecto en alguna etapa siguiente, lo detecto en el diseño lógico, o lo detecto, bueno, cuando estoy haciendo ya las pruebas o lo que sea. Lo importante, obviamente, es detectarlo en algún momento para que esto después no sea una fuente de errores, y bueno, que después en realidad los valores que se analizan están mal y no lo sepamos. Bueno, supónganse que tengo la suerte de que sí lo detecto en el diseño conceptual, entonces puedo pensar en soluciones ya en este momento, ¿tá? ¿Qué soluciones se me pueden ocurrir? Acá aparecen. Transformar la jerarquía en estricta. Esto es como forzar de alguna manera a que algo que no se cumple entre los datos, hacer una modificación de cómo está armada la jerarquía para que sí se cumpla, ¿tá? Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso, creo una sección que se llama desarrollo-mantenimiento, ¿sí? Junto, ¿no? Esta, desarrollo y mantenimiento, y hago una nueva que se llama desarrollo-mantenimiento, y entonces
los empleados que trabajan en las dos van a acumular en esa sección, van a agrupar en esa sección, y no van a agrupar más en las otras dos. ¿Se entiende? Creo un valor nuevo para resolver este problema. Esta solución tiene sentido, por ejemplo, si solo tengo casos que trabajan en desarrollo y mantenimiento a la vez. ¿tá? Si empiezo a tener otros casos que trabajan en otras secciones combinadas, así en dos secciones, porque son otras diferentes, y bueno, empiezan a haber casos distintos, entonces tengo que ver si sigo creando nuevos miembros así como este. ¿Se acuerdan que miembros le llamábamos acá a los valores de los niveles, ¿no? Entonces creo nuevos miembros para el nivel sección, ¿no? Para atender a todos los casos que me aparecen, o si en realidad empieza a pasar mucho eso y con distintas combinaciones, bueno, si en realidad no pierde sentido esa solución y tengo que pensar en otra solución. Entonces, otra solución para transformarla en estricta, o sea, manipulando los datos, digamos, bueno, elijo uno de los miembros padre para cada hijo, y también es una solución. ¿no? Directamente digo, bueno, está, López, ¿en dónde trabaja más horas? ¿Dónde tiene más tiempo de trabajo? Bueno, en desarrollo, que acumule desarrollo y ya está. Y no le pongo, o sea, cuando yo creo el almacenamiento de los datos, ni siquiera voy a ponerle una relación con mantenimiento. Pongo solamente con el valor desarrollo. ¿tá? Entonces, en cada caso que agrupe a dos lugares, elijo uno. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las semanas? Estábamos haciendo la dimensión tiempo y dijimos, y se planteó que las semanas agrupaban teníamos semana y mes en el nivel siguiente, y me podía pasar que un mes cambie en la mitad de la semana. Y habíamos dicho, bueno, ¿cómo hago con esa semana? Porque ¿a qué mes va a agrupar el dato, la medida que tenga asociada esa semana? Entonces, eso era un caso como este, era un caso de NaN, porque teníamos que la semana podía, justamente no tenía una relación Na1 con el mes. ¿tá? Y ahí dijimos, bueno, pensemos que vamos a elegir el mes donde empieza la semana, por ejemplo, en qué mes está la semana cuando comienza, y que agrupe para ahí, le va a corresponder ese mes. Esa solución que estamos tomando es esta, ¿no? La de elegir uno de los miembros padres para cada hijo. ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta? Bueno. Eso entonces es la solución de transformar la jerarquía en estricta. Lo que estoy haciendo ahí, en esa solución entonces, es trabajando a nivel de los datos. El esquema no lo estoy cambiando. ¿tá? Estoy haciendo algunas, creando algunas cosas a nivel de los datos, o cambiando algunas cosas a nivel de los datos para resolverlo. ¿sí? Pero hay otras soluciones. Por ejemplo, decir cómo se distribuyen las medidas al subir de nivel. Cuando teníamos el ejemplo del sueldo, el sueldo del empleado. Si nosotros sabemos que el empleado trabaja el 80% del tiempo, por ejemplo, en desarrollo y el 20% en mantenimiento, López, por ejemplo, entonces nosotros podemos decir qué porcentaje de su sueldo va a acumular para cada uno de los valores del nivel sección. ¿tá? Eso entonces es, a este nivel conceptual, en realidad, yo solamente voy a declarar que se va a distribuir las medidas cuando suba de nivel. ¿tá? Lo mismo en el punto anterior de transformar la jerarquía en estricta, también yo me doy cuenta en el diseño conceptual, pero no cambia mi diseño sigue siendo el mismo, ¿sí? Simplemente que lo que voy a hacer es, de alguna manera, anotarlo. ¿tá? El modelo CMDM no tiene una anotación específica para marcar eso, hay otros modelos que sí, pero este no. Entonces, en lenguaje natural, yo voy a tener que anotar que tengo ese problema,
y ya puedo tomar la decisión de que, por ejemplo, voy a crear nuevos miembros, o de que voy a elegir uno de los miembros, bueno, y eso ya lo dejo anotado en el diseño conceptual. O lo mismo con esto, voy a decir, las medidas se van a distribuir cuando suba de nivel. ¿Tá? Ahora, este segundo punto de distribuir las medidas al subir de nivel, me va a implicar que yo tenga que, cuando genero los datos, el almacenamiento de los datos, ¿no? Voy a tener que tener un lugar, ¿sí?, definido donde voy a guardar ese porcentaje como el que es con el que se va a distribuir esa medida. O sea, voy a tener que tener un dato más que es cómo se va a distribuir la medida, 80-20 o lo que sea en el caso particular que sea, ¿no? Es una solución general para cualquier, eh, para cualquier empleado en este caso que esté en esa situación, voy a poder tener la distribución de la medida, voy a tener que registrar eso. ¿Está? ¿Hasta ahí se entendió? Son soluciones que voy a tener que hacer a nivel de las instancias, pero yo ya me doy cuenta en el diseño conceptual, y lo voy a avisar, digamos, lo voy a dejar ya registrado cómo se va a resolver en este momento. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Me gustaría probar si puedo escribir acá, porque no me traje la tablet. Si hago, vamos a ver, si comparto la pizarra, pero lo tengo que hacer en el notebook para poder escribir. A ver, ustedes ahí, perdón, ayúdenme, ¿están viendo la pizarra? ¿O están viendo la pizarra? Se ve la pizarra, sí. Está, buenísimo. Ah, perdón, que acá me están haciendo una pregunta. En este caso, que un empleado trabaja un poco y un poco en dos secciones. Se me ocurre que una dimensión interesante puede ser pasar a hablar de un indicador horas trabajadas. Sí, esa sería otra nueva medida que tendría, ¿no? Pero tengo, o sea, está bien, es otro indicador y tengo el mismo problema idéntico que con los otros casos, ¿tá? Porque si tengo horas trabajadas, voy a tener siempre en el nivel de más abajo, yo voy a tener las horas trabajadas para cada empleado, y no las tengo partidas en dos. Lo mismo me pasa con el sueldo, no lo tengo partido en dos. Entonces, horas trabajadas, cuando paso a sección, otra vez, bueno, tengo el mismo problema para acumularlas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas soluciones que veíamos recién, de cambiar un poco cosas en los datos, son soluciones que están buenas cuando tengo pocos casos, ¿tá? Cuando son poquitos casos, entonces son como excepciones, ¿tá? Yo digo, bueno, excepcionalmente creo un nivel, desarrollo mantenimiento, y que acumulen ahí, esos que les pasa eso, ¿tá? O creo un nivel, no, un miembro, no sé si lo dije bien. Y así puedo, de repente creo 2, 3 miembros nuevos y con eso lo resuelvo. Eligiendo uno de los miembros padre para cada hijo también, o sea, tiene sentido no cuando pasa con todos, sino cuando pasa con algunos. ¿Tá? Sin embargo, ¿qué pasa si tengo el otro caso? ¿Tá? Que en realidad lo normal es que todos los empleados trabajen, o sea, en general los empleados trabajen en muchas secciones. ¿Tá? O sea, que tengo un N a N bastante generalizado ahí. ¿Tá? Ahí yo en realidad puedo plantearme que capaz que lo que estoy teniendo son, ¿se acuerdan del concepto de variables dependientes y variables independientes? ¿Tá? Cuando se combinan todos los valores con todos los valores, es la idea de variables independientes. Y cuando tengo variables independientes, en realidad, lo que habíamos dicho es que lo que conviene, o lo más natural, es que sean distintas dimensiones. Entonces ahí vendría una solución alternativa para este caso, ¿no? Bueno, a ver.
no sé cómo a ir escribiendo acá porque es más incómodo. Quería hacer un poco el caso que estamos haciendo, supónganse que estamos analizando sueldos. Entonces tenemos la dimensión, supónganse que tenemos la dimensión tiempo, y tenemos, están viendo, ¿no? Si no, me avisan, por favor, si no están viendo la pizarra. Y tenemos la dimensión empleados. Y tenemos el caso que estábamos hablando, la medida sueldo. En realidad estábamos hablando de dos medidas, sueldo y cantidad. ¿Estás dibujando algo? Sí, estoy dibujando algo, ¿no están viendo? Vi una pizarra, pero una pizarra en blanco, al menos yo vi una pizarra. Sí, yo también veo la pizarra congelada. Entonces no me está funcionando el lápiz en el notebook. Ay, qué pena. Bueno, no voy a perder el tiempo yendo a buscar la tablet, porque entre que me conecto y todo, parece que voy a perder mucho tiempo. Vamos a dejar lo de la pizarra y se los explico nomás. Ahí volvemos a ver qué hice. Esperen un cachito, porque ahí cerré la pizarra. ¿Están viendo de nuevo la presentación? No, ahora No. estamos viendo solo tu cara. Está. Vamos de nuevo. Ahí sí. Sí, sí. Está. Bueno, entonces, perdón por el lío que armé. Lo que yo estaba dibujándoles era cómo quedaba la relación dimensional, ¿está? Donde teníamos sueldos, teníamos la dimensión tiempo, supónganse, la dimensión empleado y las medidas sueldo y cantidad de empleados, ¿está? ¿Cómo sería crear una nueva dimensión? Bueno, lo que haría es partir esta dimensión en dos, ¿tá? Y sacar, por un lado tendría sección división y por otro lado tendría una dimensión que es solo empleado. ¿Tá? ¿Eso se entiende? Entonces, pasaría a tener en la relación dimensional las tres cosas. Ay, se me ocurrió otra idea, esperen un poquito, lo voy a dibujar en un papel y se los voy a mostrar así. A ver. Porque me parece que queda más claro viéndolo, ¿no? Tenemos la dimensión tiempo, y ya les muestro, la dimensión empleado, y tenemos la medida, sueldo, las medidas, sueldo y cantidad, que sería cantidad de empleados, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí sí lo pueden ver. A ver, alguien que me conteste. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, así teníamos recién, ¿no? Con este diseño, ese que estábamos hablando recién, que tendríamos el problema de que se cuentan dos veces el sueldo o la cantidad, y que lo podríamos resolver con esas formas de cambiar las instancias. Ahora, la tercera solución, ¿tá? Que es la de que se distribuyan las medidas, perdón, la de crear una nueva dimensión, ¿tá? Que tenemos ahí, que estoy marcando en la PPT. ¿Cómo sería? Bueno, sería cambiando, partiendo la dimensión en dos y poniendo ahora una dimensión que se llama sección, secciones, ¿tá? Y entonces ahí, ¿tá? ¿Qué pasa? En la dimensión empleado, tengo solo el nivel empleado. Y en la dimensión secciones tengo el nivel sección y división. ¿Tá? Entonces, partí en dos, o sea, si vengo acá, parto por acá, en dos la dimensión, y ahora tengo dos dimensiones diferentes.
¿tá? ¿Y qué resuelvo con eso? Bueno, que ahora sí, cuando yo las tengo como 2 dimensiones por separado, ahora sí, estas se relacionan en forma N a N, empleado y secciones. Quiere decir que yo todos los empleados los puedo combinar con todas las secciones. ¿Sí? Y para cada cruzamiento empleado-sección voy a tener el sueldo que le toca o la cantidad de empleados que hay en esa sección. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esa solución? Sí. Ahora, si quisieras ver la cantidad de empleados total que hay en una sección determinada, tendrías que poner como los empleados en all. Claro, sí. Claro, la dimensión empleados que tiene solo el nivel empleados, cuando subo, ese sería como subir al LOL, en realidad la estoy sacando esa dimensión y agrupo, quedan agrupados todos los empleados por cada sección. Y además hay otro detalle ahí, ¿no? Si yo lo hago de esta forma, los datos que ponga, ¿no? Volviendo a esta solución, hay otra diferencia. Cuando vaya a registrar los datos, yo ya ahí voy a tener que poner el sueldo para cada empleado en cada sección. O sea que este sueldo que registro acá no es el mismo que registraba en el otro caso en que no tenía esta dimensión, ¿no? Porque en el otro caso tenía el sueldo entero para cada empleado. Pero ahora este sueldo es el sueldo para un empleado en una sección. Cada empleado en cada sección. ¿Se entiende? O sea que ahí, cuando yo pongo los datos, tengo que ya resolver, por ejemplo, si el empleado cobra un 20% en una sección y un 80% en la otra, bueno, ya voy a tener que resolver eso, porque acá, cada instancia de sueldo de esto es el sueldo que corresponde al empleado en la sección, ¿no? Ya está cruzando, yo ya estoy cruzando esas dos cosas. ¿Tá? Bueno, ¿se entendió esa solución? ¿Alguna pregunta? Pregunten, por favor, le pido al resto de la gente que no suele intervenir, que no se queden con dudas, que si no queda claro esto pregunten, o si se les ocurre cualquier alternativa o cosa que quieran comentar, por favor lo hagan, si quieren lo pueden hacer en el chat, pero yo si no sigo adelante y supongo que todos van entendiendo, pero a la vez me da un poquito de miedo porque no les estoy viendo las caras, no estoy sabiendo nada de ustedes, y es un poco complicado, no es lo mismo, obviamente, que estar en clase, ¿no? Así que no tengan timidez, no tengan problema de hablar y preguntar, por favor. Bueno, entonces, un poco para terminar esto de las jerarquías no estrictas, como verán, para poder hacer la jerarquía no es solo lo conceptual, yo también tengo que mirar mis datos y tengo que tener en cuenta los datos que tengo y cómo se comportan. Entonces, si yo encuentro una situación en la cual en realidad lo normal es que sea N a N entre dos niveles, ¿tá? Lo que me pasa con todos los datos es que se relacionan con muchos del nivel de arriba, etc. Entonces ahí capaz que lo mejor es decir, no, esto son dos dimensiones diferentes. ¿Se acuerdan que de las clases pasadas habíamos estado viendo esto de que separo en dimensiones distintas cuando me interesa ver las cosas a la vez? Eso lo discutimos mucho en el ejercicio. Era como un motivo para algo que podía ser una jerarquía, en realidad ponerla como dimensiones diferentes. Bueno, ahora esto sería otro motivo más por el cual cuestionarme si algo que está en una misma jerarquía no debería ser dos dimensiones diferentes. ¿Tá? Cuando me pasa que en los datos tengo esta relación N a N que se da en la mayoría de los casos, entonces ahí sería otro motivo para decir, bueno, no, esto no tiene sentido, no es en realidad una jerarquía, sino que en realidad son dimensiones diferentes que tengo que cruzar. ¿Tá? Y de paso, cuando lo pongo como dimensiones diferentes, de paso
estoy solucionando el problema de lo que más adelante vamos a llamar de aditividad de las medidas. O sea, estoy solucionando el problema de la medida, que al separarlo como dimensiones diferentes, ya está, no voy a tener errores, doble conteo cuando haga los roll-up. Cuando lo dejo en la misma jerarquía, si no tengo cuidado de resolverlo de las otras maneras, voy a tener el problema de doble conteo. Bueno, muy bien. Vamos a pasar ahora a otras cuestiones de las jerarquías. Estas son unas clasificaciones que vienen ahora de tipos de jerarquías que tienen que ver en realidad con los valores también, o sea, tienen que ver con cuando tengo nulos en los niveles. Entonces, primero definimos las jerarquías balanceadas. Las balanceadas son cuando todos los miembros padres, o sea, todos los valores que están en un nivel que es padre de otro nivel, tienen por lo menos un miembro hijo, y todos los miembros hijos tienen solamente un padre. O sea, una jerarquía balanceada sería como está acá este dibujito, ¿no? En esta dimensión tenemos producto, categoría y departamento. Estos son los valores, producto A, B, C, D, que agrupan a estas categorías, categoría 1, categoría 2, y este departamento. Acá se cumple que es balanceada esta jerarquía, porque departamento tiene por lo menos un hijo, categorías, estas miembros de categoría tienen por lo menos un hijo, y todos tienen solamente un padre. Entonces es una jerarquía balanceada. En contraposición con eso tenemos las jerarquías desbalanceadas. Entonces vamos a ver, para que se entienda bien, cómo es el ejemplo. Es cuando tengo nulos en el medio, digamos. ¿Qué quiere decir que tengo nulos? Supónganse el caso de un banco, donde tenemos cajero, el nivel cajero, el nivel agencia, el nivel sucursal y el nivel banco. Entonces, ¿qué pasa? Hay agencias que no tienen cajeros asociados. Y hay sucursales, que es solo la sucursal, pero no tiene una agencia asociada. Entonces ahí es que se generan las jerarquías desbalanceadas, donde tengo miembros que están en niveles, que son niveles padres de otros niveles, pero esos miembros no tienen hijos. Y acá, ¿por qué es importante distinguirlo? ¿Por qué es importante darme cuenta? Bueno, lo mismo que les decía hoy, ¿no? Mirando los datos es que me puedo dar cuenta. Cuando hago el modelo conceptual, digo, clarísimo, acá tengo esta jerarquía, pero no miro los datos y no me doy cuenta que puedo tener estos problemas. ¿Por qué esto sería un problema? A ver, si alguien quiere decir algo, o preguntar, no sé, pero quiero que lo piensen un poquito, en realidad. Acuérdense que yo en el análisis voy a ir mirando, ¿cómo se dice?, agregaciones de las medidas, o sea, totalizaciones de las medidas en los distintos niveles. Entonces, y la idea es que esto va a depender de mi herramienta, de la herramienta OLAP que esté utilizando. Hay herramientas que me permiten una navegación donde yo empiezo viendo el detalle y lo voy como cerrando y viendo lo más agrupado, y algunas que pueden permitirme una navegación al revés, voy de lo más agrupado y voy abriendo, y viendo el detalle. Pero bueno, si yo estoy viendo, por ejemplo, el nivel de cajeros, voy a ver solo estos dos cajeros, y con la medida que les corresponda. Supónganse que, no sé, la medida sea cantidad de clientes que entraron al cajero, cantidad de transacciones, supónganse que es cantidad de transacciones. Entonces, si estoy viendo solamente a nivel de cajero, acá estaría viendo solo dos cajeros, y la cantidad de transacciones total van a ser las que se hicieron en los dos cajeros. Entonces yo estoy haciendo el análisis de todo el banco, pero lo que estoy viendo acá en realidad no es la cantidad de transacciones que sucedieron en todo el banco. Y lo mismo me pasa en cualquier nivel que me pare.
Además, si yo voy navegando, digamos, hacia arriba, entonces junto voy a su agencia, no voy a estar viendo las otras agencias. Lo mismo si yo estoy parada en nivel agencias, ¿tá? Y viendo las cantidades de transacciones, y luego agrupo y voy a las sucursales correspondientes, me voy a estar comiendo toda la información y toda la cantidad de transacciones, en este caso, que es la medida de esta sucursal 2, ¿sí? Entonces, me lo voy a estar comiendo, voy a estar solo viendo las otras. Entonces, nuevamente, si yo no conozco los datos, no sé qué pasa eso, ¿tá? Y asumo como que esto es una jerarquía completa y balanceada, lo que me va a pasar es que capaz que en el momento después del análisis, ¿sí? Pueda estar interpretando mal los datos, ¿tá? Lo mismo acuérdense que en el análisis no es solamente la herramienta OLAP lo que se usa, también voy a hacer reportes, voy a hacer dashboards, y entonces si no tengo bien resuelto esto, o no tengo bien claro que esto sucede así, puedo estar poniendo resultados engañosos en los reportes o en los dashboards, porque no estoy viendo todos, en este caso, todas las transacciones que se hicieron, o lo que sea la medida o el indicador que tenga. ¿Tá? Perdón, esto me fui sin querer. Entonces, esto siempre estamos hablando de desbalanceadas cuando son niveles que se corta, digamos, y no sigue hacia abajo. ¿Tá? No, les digo, porque no es el único tipo de nulos que puedo tener. Ahora eso vamos a ver más adelante. Y en estas jerarquías que son así desbalanceadas, entra el caso particular de las jerarquías recursivas. ¿Tá? Las jerarquías recursivas, ¿qué serían? Bueno, sería esto así. Cuando tengo un nivel que es jerárquico, o sea que hay una jerarquía hacia sí mismo, ¿no? Como empleados que son jefes de empleados. Empleados que agrupan en otros empleados que son sus jefes. Entonces, por ejemplo, tenemos esta instancia, y bueno, en estas jerarquías que llamamos jerarquías recursivas, siempre va a pasar eso, de que son desbalanceadas, ¿tá? Porque siempre me va a pasar que en algunos niveles en que está empleado, ya, por ejemplo, en este último nivel, ninguno va a tener hijos, entonces seguro en una jerarquía desbalanceada, en una jerarquía recursiva me va a pasar que es desbalanceada. ¿Tá? Una pregunta. Sí. ¿No podría, por ejemplo, digamos, la instancia ser una cosa cíclica? Por ejemplo, el empleado 1 tiene el empleado 2 arriba, el empleado 2 el empleado 3, y el empleado 3 arriba, el empleado 1. Sería como un círculo, digamos. Bueno, sí, pero estaría mal tus datos, ¿no? O sea, en la realidad eso no Claro. creo que se dé. Sí, me difícil que Entonces, tenga sentido. claro. Entonces, en realidad, eso es una buena cosa a detectar como problema de calidad de datos. Ese sería un problema, sería errores en los datos, ¿no? Sería un problema de calidad de datos, porque no debería darse en tu realidad. Pero sí, el modelo lo permite. Yo acá lo único que estoy diciendo es que el nivel empleado es una jerarquía consigo mismo, y entonces podría pasar eso, pero seguro estaría mal. Bueno, ¿alguna otra pregunta de las jerarquías desbalanceadas? ¿Alguna duda o de todo esto que venimos hablando? ¿Sí? Hola, no, más que una duda, entiendo que no es un problema en realidad. En realidad el problema está en transmitirle bien al usuario lo que está viendo, básicamente. Esa es la dificultad, ¿no? Sí, exacto. Por decir Sí. algo, si voy a meter en ese ejemplo de las jerarquías que pusiste, que son secciones, digamos, que en realidad un empleado que tiene 3 abajo es una sección, digamos. Si yo saco conclusiones del estilo, no sé, por ejemplo, Nancy Davolio, por decir algo, que es una sección, contabilidad, vámonos, tiene mejor nivel de sueldos que el sector de Steven Buchanan, y en realidad, y sí, lo que pasa es que jefe y generalmente los empleados tienden a ganar menos, sí, está bien, sí, es una conclusión no muy valiosa, digamos, decir que esa sección tiene mejor promedio de sueldo que el otro, porque
sí, está claro que si solo tiene al jefe, probablemente gane más. Sí. Claro, porque además, depende de lo que vos quieras analizar, esto capaz que no es muy buen diseño, ¿no? O sea, capaz que habría que, no sé, si te interesa analizar esas cosas, capaz que los niveles, mejor que no sea solo un nivel empleado, sino que pudieras distinguir nivel jefe o, no sé, habría que ver el caso particular, pero capaz que no es el mejor diseño para ese análisis. Pero sí, lo que vos decís está correcto, o sea, saber bien en el análisis qué es lo que se está viendo. Y Claro. otra cosa, en realidad, saliendo de la recursiva a esta otra, a una desbalanceada cualquiera, vos dijiste, no es un problema, y estoy de acuerdo, Sí. porque los datos están bien, no es que estén mal. Entonces, no es un problema en el sentido de que estén mal los datos, ni es un problema, en este caso, tampoco de diseño. El diseño está bien, ¿tá? Pero, de alguna manera, a ver, se puede pensar como un problema en el sentido de que habría que buscarle alguna solución al momento del análisis. Una es simplemente advertir, miren que pasa esto, ¿tá? Pero la otra es, y que las herramientas en general me permiten hacerlo, es poner valores como, porque acá lo que está pasando en realidad es que yo tendría valores nulos, supuestamente, o sea, como que no hay valores que tendrían que haber, Claro. ¿no? Entonces, Claro. se puede a nivel de la herramienta decir, bueno, rellename esto con un valor especial, ¿no? Y entonces, al aparecer ese valor especial, donde la medida va a valer 0, no importa, pero yo no pierdo la visión de que ahí hay algo, ¿no? Que corresponde a ese nivel. Entonces, hay Claro. como formas para marcar eso, ¿tá? Que me Bien. lo dan las propias herramientas. Después me quedó una duda más. ¿Me podés llevar hasta la PPT de los empleados, digamos, o no sé si un par para atrás era? Acá. Sí, ahí va. En realidad yo proponía romper el tablero y decir, bueno, para hacer todo este relajo empiezo a hablar de horas trabajadas, y entonces vos trabajás, en un mes Pero es lo trabajás... mismo ahí. A ver, no, decime. es una pregunta puntual. Sí. Entonces decía, bueno, a ver, trabajo 120 horas para desarrollo y 140 y 40 para mantenimiento, y bueno, me parece más claro. Ahora, vos me decías, no, pero no tenés los datos, lo que pasa es que no tenés ese dato. Y la pregunta es esa, ¿por qué no tengo el dato? En realidad, ¿por qué no puedo tener el dato? No, pero yo te dije eso, no sé. Fue lo que entendí. A ver, vamos a ver, ahora que tengo acá el blogcito con el dibujo, vamos a hacer lo que vos decís. Vos decís, si yo tengo ese mismo análisis, ahora se los muestro, donde tengo tiempo empleado, y mi medida, ¿no? Lo que vos me estás hablando es que tu indicador es cantidad de horas, ¿no? Horas trabajadas, vamos a poner. Sí, presupongo que sé cuánto trabajás para un lado y cuánto para el otro. Ah, bueno, está perfecto, pero eso es lo mismo que el caso de sueldo, ¿no? Mira, acá tengo el dibujito ¿no? Es lo mismo que el caso de sueldo, exactamente. Si sé cuánto trabajo para cuánto gano cada una, es lo mismo, sí. Claro, o sea, yo acá si tengo la situación de que no sé, Se complica. claro, tengo que ver, en realidad se complica para casi cualquier solución que haga. Bueno, no, si hago la solución de elegir en qué departamento, la sección, pongo una de las dos y ya está, y pongo todas las horas trabajadas, ya está. Ahora, en Claro, cualquier lo que pasa es que solución donde quiera puede quedar medio distribuir, mal en el sentido que vos decís, el tipo que trabaja 10 horas para desarrollo y 90 para mantenimiento, decís, está TT, bueno, desarrollo y queda mal, obviamente. claro, está. Pero entonces, si yo decido las soluciones donde tengo que distribuir, no, tengo la otra solución que era juntar desarrollo y mantenimiento como un valor solo, ahí también no tengo problema. Ahí no hay problema, claro. Pongo todas las horas, pero si elijo la solución de distribuir en el momento que se hace el roll-up por porcentaje, o si elijo la solución que sería como esta otra, que separé empleado y secciones, ¿se acuerdan? Claro. Ahí
también la tengo que distribuir, la cantidad de dólares. Claro. Entonces, si yo sé la distribución, sí puedo tomar cualquiera de esas dos soluciones, pero entendés que es análogo al problema del sueldo, ¿no? Sí, El totalmente. sueldo es análogo. Ah, y hoy, ya que volvimos a este caso, me olvidé una cosa más. Cuando lo que tengo son cantidad de empleados, ¿tá? Hay una solución que es la de dividir la cantidad, no, perdón. Cuando tengo cantidad de empleados, déjame pensar, ¿cómo cuento? Ahí va, si yo quiero López que trabaja en desarrollo y en mantenimiento, claro, la solución que no puedo hacer es la de dividir, decir, López trabaja la mitad en desarrollo y la mitad en mantenimiento. Claro. A ver, lo puedo hacer, pero después en la sección me va a quedar que en desarrollo trabajan 14 personas y media. Entonces, Claro, claro, claro. no está Claro, bueno. por eso proponía decir, para hablar de decimales me paso horas, digo así. Está, bien. Está, pero es simplemente Está bien. otro indicador. Pero Sí, el sí, sí. problema más o menos sigue siendo el mismo. Pero está claro, está claro. Está, Gracias. buenísimo, de nada. Bueno, seguimos. Jerarquías, bueno, entonces lo último que vimos fueron las jerarquías desbalanceadas. ¿Tá? Por ahora es detectar el problema, ver después qué se hace, tenerlo en cuenta para el momento del análisis y para el momento de la definición en la herramienta OLAP, etc. Luego tenemos otras jerarquías que se definen, que son las jerarquías que se le llaman, o sea, los autores le llamaron generalizadas. ¿Tá? ¿Por qué se llaman generalizadas? Porque viene de la idea de generalización de orientación a objetos, ¿no? Cuando tengo la idea de clases y subclases, ¿no? O de generalización y especialización. ¿Y qué sería? Bueno, es cuando yo tengo un nivel de abajo, por ejemplo en este caso cliente, que va a agrupar por un camino o por el otro camino, pero son caminos exclusivos, ¿no? O sea, excluyentes. O sea, voy a tener, ¿por qué es lo de generalización? Porque acá lo que está pasando en realidad es que dentro de estos valores que tengo acá, o dentro de este nivel clientes, tengo dos tipos de clientes. ¿tá? Un tipo de clientes que agrupa por una jerarquía y otro tipo de clientes que agrupa por la otra jerarquía. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Lo que se considera es que mis dos tipos de clientes son clientes que son empresas y clientes que son personas. Los que son empresas yo los agrupo por tipo de empresa y por sector. Y los que son personas los agrupo por profesión y dentro de las profesiones una clase de profesión. Además, después todos agrupan en algo que es branch acá, que sería, creo que sería la idea de rubro. ¿tá? No necesariamente tengo que tener arriba un nivel que agrupe a todos. De última siempre sabemos que está el nivel all. ¿tá? Acá en realidad lo que hace a que una jerarquía la clasifiquemos como generalizada es este tema de que sean, de que cada miembro de acá va por una jerarquía o por otra jerarquía, de que sean caminos exclusivos. ¿tá? Entonces, por ejemplo, ven acá tenemos los distintos clientes, algunos van a ir a agrupar a profesiones y a clases, y otros van a agrupar a tipos y a sectores. ¿tá? Vieron que es distinto que las jerarquías alternativas que hemos visto hasta ahora, que en realidad, o sea, yo digo, tengo valores que agrupan por los dos lados, ¿no? Por los dos caminos o por varios caminos distintos. Acá la diferencia es esta, que agrupo por un camino o por otro camino. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Bien. Luego tenemos entonces las jerarquías incompletas. ¿tá? Las jerarquías que veíamos hoy, que eran desbalanceadas, también de alguna manera eran incompletas, como les decía hoy, porque les faltaban hijos, ¿no? Es como que habían nulos ahí. Bueno, las que le llamamos incompletas, en realidad, es cuando lo que faltan son niveles intermedios. ¿tá? Entonces, por ejemplo, acá tenemos almacén, ciudad, condado y estado, ¿no? Esto es un ejemplo de Estados Unidos.
en donde las ciudades a veces están en condados y los condados en estados, pero a veces no hay condados, entonces directamente las ciudades las agrupamos como estados. Y acá también se da lo del camino exclusivo, hay ciudades que agrupan en condados y en estados, y hay ciudades que directamente agrupan en estados. ¿Tá? O sea, esto está bien, no es que estén mal los datos, no es que me faltó el dato del condado, ¿tá? No son datos que tienen problemas de calidad y que me falta, sino que es que la realidad es así. ¿Tá? Entonces, hay ciudades que no van a tener ese nivel, no van a ir a ese nivel intermedio de condado. ¿Tá? Entonces, cuando tengo eso, otra vez, ¿no? Caminos exclusivos, por eso decimos que es un caso particular de las jerarquías generalizadas, pero me pasa eso. En cualquier lugar de la jerarquía, lo que me va a estar pasando es que me queda incompleta en el sentido de que acá, en el nivel condado, no están todas, no van a estar agrupando todas las ciudades. Entonces, si yo miro y hago el análisis a nivel condado y estoy mirando mis indicadores, no estoy viendo todo por condado. Me va a estar faltando, ¿verdad? Para ver todo. O sea, la suma, por ejemplo, de todos esos valores. Supónganse que, bueno, estos que son tipo almacenes de cosas. Entonces, si estoy hablando de cantidad de almacenes que hay, bueno, veo qué cantidad hay en cada ciudad. Cuando paso a condados y yo veo todas las cantidades por condado, bueno, esa suma no me va a estar dando todos los almacenes, porque me van a estar faltando los de las ciudades que no están en condados. ¿Tá? Entonces, bueno, es otro caso entonces de que faltan valores en niveles, son jerarquías incompletas, le llamamos. ¿Tá? Una pregunta. Adriana, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale, a ver, primero Francisco y después Sebastián. Bien. O sea, esto en realidad de que, por ejemplo, que uno tenga dos caminos exclusivos, eso, digo, ¿se representa de una forma en el modelo CMDM o hay que expresarlo en alguna nota? No, sí, lo tenés. A ver, lo que pasa es que también acá podría haber como una forma de criterio de cómo lo haces, ¿no? Si un criterio podría ser que si vos tenés una flecha así que saltea al otro nivel, es porque tenés un camino exclusivo, es porque necesitas esta flecha. Porque si no yo te diría, si no es un camino exclusivo, o sea, si no pasa esto de que hay ciudades que no agrupan en condados, ¿para qué pongo esta flecha directa? Si yo igual siempre voy a poder llegar a estado a través de condado. ¿Me explico? Es como Sí, que entendí. yo más bien ahí, CMDM te permite poner las flechas que quieras, digamos, pero capaz que ahí el criterio me parece más adecuado sería que si yo pongo esta flecha, es porque tengo casos de ciudades que solo van acá. ¿tá? Entonces, no necesitaría decir nada. Igual está bueno siempre aclarar, nunca está de más, y se aclara, está bueno aclararlo, ¿no? Porque si el lenguaje no me permite, no hay alguna forma específica de decirlo. ¿Tá? Ya, gracias. De nada. Y la otra pregunta era, Sebastián. En realidad era una pregunta porque lo comentaste al pasar y le habíamos comentado en una clase anterior, pero creo que me queda una duda. Ese famoso agrupación all que le decís, ¿no? Sí. O sea, yo ahí ponele, tengo todos los almacenes. Entonces si yo agarro y empiezo a agruparlo y lo agrupo, no sé, por estado, en definitiva, ahí yo veo todos los almacenes, ¿no? No, sí, ves todos los almacenes, pero lo ves por estado. Estado tal, y siempre pensá que estás viendo alguna medida, algún indicador. Entonces, estado tal, tal valor, estado tal valor, cada estado. Cuando pasas a all, es cuando ya es todo, es un solo número. ¿Entendés? O sea que ponele yo en estado vería tipo, el estado tal hay tantos almacenes, en el otro estado tantos otros. sí. Pero si yo voy a all, o sea, ¿qué es lo Ahí que se veo? va. Cuando voy a all, esa dimensión no la ve. Es cuando no, es lo mismo que sacarla la dimensión. No está más. Entonces, lo que pasa es que, claro, acá no estamos viendo todo el cubo.
vas a tener otras dimensiones. Suponete que tenés cantidad de almacenes cruzado con, no sé, con qué puede ser, con ventas. O sea, son ventas y tenés la dimensión almacenes y tenés la dimensión clientes. ¿tá? Entonces, cuando llegaste al LOL de la dimensión almacenes, no lo ves más ni por estado ni por nada, entonces vas a ver solo por clientes las ventas que se hicieron. Pero digamos, eso que vos decís que yo no lo veo más, pasa a ser una medida, en definitiva. Por ponerle, vos tenés No, ventas. la medida siempre la tenés. Pará, vamos a hacer el dibujito. O sea, suponete que tenés, porque siempre estas dimensiones, nosotros acá lo que pasa es que estudiando la jerarquía estamos mirando solo una dimensión. Entonces a veces se pierde un poco, por eso yo extraño el pizarrón, porque se pierde un poco la noción de lo que se está haciendo, ¿no? Suponete, o sea, yo siempre las dimensiones están cruzadas con otras dimensiones y tienen una medida asociada. Entonces, esta es la dimensión almacén, ¿no? Entonces, en la dimensión almacén, que tengo todos esos niveles, cuando hago el análisis, yo lo estoy cruzando, supónganse, con otras dimensiones, y tengo una medida que es cantidad vendida. ¿tá? Entonces, tendría algo así. ¿No? Tengo ventas, entonces, almacén es una dimensión de mi relación dimensional o de mi futuro cubo. Pero también tengo la dimensión clientes, la dimensión tiempo, la dimensión y la medida cantidad vendida. Cuando paso a LOL, en cualquiera de esas dimensiones, es como que la sacara. ¿tá? Entonces, por ejemplo, saco almacén y solo voy a cruzar clientes con tiempo y voy a ver la cantidad vendida. ¿tá? Y cuando tengo la dimensión almacén, y bueno, según el nivel en el que esté, es lo que estoy viendo. Si estoy en el nivel estado, voy a ver para cada estado la cantidad vendida, para cada estado, con cada cliente, con cada momento en el tiempo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, lo que no me queda claro es que vos decís que te sacás almacén y ves la cantidad vendida, pero ¿de qué? Ahora voy a ver la cantidad vendida de productos, no importa, acá la medida que tengo es cantidad vendida de productos en general, porque no tengo dimensión producto. Ahí voy a ver, si yo saco almacén, voy a ver la cantidad vendida para cada cliente en cada momento del tiempo. Cliente tal, mes tal, cantidad 80, pone. ¿tá? Si tuviera así, vería cliente tal, ciudad tal, por ejemplo, si estoy a nivel ciudad, mes tal, y la cantidad 30. ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, tiene sentido nada más hablarlo entonces cuando cruzás dimensiones, si no, no. Claro, por supuesto. Todo lo que hacemos en las dimensiones, todo lo que estudiamos de las jerarquías, es pensando en esto, en cuando lo cruzamos y qué pasa con la medida. En definitiva, siempre lo que estamos viendo es qué pasa con la medida. ¿tá? Esto está bueno porque es una duda general y me gustaría que todo el mundo tenga bien claro y si no que aprovechen también a preguntar. ¿no? ¿Cómo funciona esto? Y lo del OL. Cualquier dimensión de estas que yo la lleve a OL es como que la saco. Lo que quiere decir es que la saco, no está en mi análisis. Pero en realidad que no esté, significa que yo estoy viendo, supónganse, si saco el tiempo, que estoy viendo de estas cantidades vendidas sumadas de toda la historia. O si saco los clientes, estoy viendo la cantidad sumadas para todos los clientes. ¿tá? El ir al OL, o el sacar la dimensión, significa eso, agrupar hasta el nivel de más arriba. ¿Está? Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera aprovechar alguna duda así general de esto? Bueno. Entonces, bien, entonces en las jerarquías incompletas me va a pasar eso, ¿tá? Que yo de repente, si yo estoy parada en el condado, voy a estar viendo para cada condado, pero ojo, no voy a estar viendo todas las ventas, porque algunas que son en ciudades donde no hay condado, me las estaré perdiendo. ¿tá? Bueno, y acá pasa lo mismo que decía hoy, o sea, van a haber
formas en las herramientas, por ejemplo, OLAP, para poner valores especiales o cosas ahí que me señalen que ese nivel está, o sea, yo puedo ver como un nivel que no tiene nada, digamos que con un valor ficticio, para poder contar todo eso que no estoy viendo en los distintos condados, ¿tá? O sea, tendré que buscar, si no, estrategias, pero bueno, saber qué sucede eso. A veces con saber ya alcanza. O sea, con que el usuario sepa, ¿no? Bueno, y por último, esto está puesto por completitud de todos los tipos de jerarquía, pero esta es la que hablamos desde el primer día, las jerarquías alternativas, que es cuando tengo muchos caminos diferentes por los cuales agrupar. ¿Tá? Muchas jerarquías alternativas por las cuales agrupar mis datos. Pero acá los datos, todos, por ejemplo, los días, todos pueden agruparse por mes, o pueden agruparse por semana, y así con todas las cosas. ¿Tá? Caminos alternativas. Bueno, cuando tengo una cosa muy así, muy complicada, ¿tá? Ahí de repente es un caso, una situación en la cual es mejor crear otra dimensión y separarlas que dejar todo, una jerarquía súper compleja dentro de una misma dimensión. ¿Tá? Entonces ahí aparece esa disyuntiva de, bueno, separo en distintas dimensiones por claridad, en este caso podría ser por claridad, y para que me quede más ordenado también para el análisis. Bueno, con eso terminaríamos los tipos de jerarquías. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos entonces ahora a ver cambios en jerarquías. Esto es una cosa, un problema también importante a tener en cuenta, que es cuando hay cambios, no en el esquema de la jerarquía, cuando hay cambios en los datos que hacen que lo que antes agrupaba hacia un lugar, ahora agrupe hacia otro lugar. Y antes de mirar los ejemplos que aparecen ahí, les voy a comentar el ejemplo que para mí es más claro, que siempre comento. Imagínense que tenemos análisis de ventas, y tenemos a los clientes como una dimensión. ¿Tá? Y cuando hago el análisis de mis ventas, una de las cosas que hago es agrupar, o sea, los clientes en su jerarquía tienen el barrio en donde viven. Entonces una de las cosas que hago cuando hago el análisis es agrupar por barrio. ¿Tá? Entonces veo las ventas que hubo en tal barrio, en tal otro, etc. ¿Qué pasa cuando el cliente se muda de barrio? ¿Tá? Cambia de barrio. Normalmente, en mi data warehouse, yo voy guardando las nuevas ventas que voy teniendo, y eso es lo que hago. O sea, en general voy agregando las nuevas transacciones, las nuevas ventas, pero no cambio, no agrego valores en las dimensiones. Las dimensiones es algo que está estable, ¿sí? Entonces, los clientes, supongamos que yo tengo la dimensión clientes, solamente la voy a modificar cuando tengo clientes nuevos que los agrego. Pero si no, es algo que es estable. Lo que va cambiando todo el tiempo son las ventas que agrego. Nuevas ventas, nuevas ventas, nuevas ventas. Y así se va guardando el histórico de mis ventas. Cuando voy a analizar, miro a través de los meses, a través de los años, y analizo las ventas, por ejemplo, agrupando por barrio. ¿Tá? ¿Qué pasa si el cliente entonces se muda de barrio? A ver, si alguien se le ocurre cuál sería el problema que tengo si el cliente se muda de barrio en ese análisis. Tengo el histórico, ¿no? Voy mirando mis ventas a través del tiempo. Entonces, voy viendo, ¿sí, Pablo? Voy a tener un valor asociado a un cliente que tuvo en un barrio, y para el histórico voy a tener que dejarlo asociado al barrio antiguo, y para los nuevos cálculos voy a tener que asociarlo al nuevo barrio. No sé cómo eso queda en el cubo después. Claro, ese es el problema, digamos.
yo quiero para el histórico seguirlo teniendo asociado al barrio viejo, porque si no, ¿qué pasa si yo digo, bueno, se mudó un cliente, voy, modifico en mi data warehouse en la nueva dirección, ¿está? Bárbaro, ahora va a agrupar ese cliente a un nuevo barrio, ¿está? Pero ¿qué pasa con el histórico? Si yo en realidad tengo la dimensión, ¿sí? En principio no tiene histórico, o sea, la dimensión está quieta, lo que va cambiando son las ventas que voy agregando a través del tiempo, ¿verdad? Y después esos datos que tengo en la dimensión se cruza con los momentos en el tiempo y ahí es que yo hago el análisis. Entonces, si se muda y yo modifico el barrio, cuando yo ahora mire el histórico, lo que antes agrupaba a un barrio, ahora va a agrupar a otro barrio. Quiere decir que en realidad va a estar mal la información, el análisis que yo esté haciendo del histórico en ese caso. Porque esas ventas fue para el barrio Parque Valle, por ejemplo, ¿sí? Originalmente fue una venta que se hizo al barrio Parque Valle, y tiene que seguir agrupando al barrio Parque Valle, por más que ahora el usuario esté viviendo, el cliente esté viviendo en el barrio Cordón, supónganse. Yo no quiero que ahora aquellas ventas que se hicieron antes, ¿sí? Y que correspondían al barrio Parque Valle, yo ahora las veo agrupadas en el barrio Cordón. ¿Se entiende? Entonces yo debería tener la agrupación y el momento en que la persona vivía en el Parque Valle siga contando para el Parque Valle, y ahora las nuevas ventas que yo le haga a esa persona pasen a agruparse en el barrio nuevo, supónganse Cordón. ¿Tá? Bueno, ese es el problema de cambios en las jerarquías. ¿Tá? Este problema se analiza, acá lo vemos a nivel conceptual, o sea, cuando estamos en el diseño conceptual ya lo podemos detectar y ahora podemos ver también alguna solución que podemos ya tempranamente hacer para este problema, y si no, se ve ya en el momento del diseño lógico. Por ejemplo, en el libro de Kimball, que es el libro, un libro súper conocido de diseño de data warehouse, que para bases de datos relacionales, en el libro de Kimball, él define todo este problema y le llama Slowly Changing Dimensions. Se los digo porque es como un nombre, que se los quiero mostrar, muy conocido para explicar, para hacer referencia, Slowly Changing Dimensions, para hacer referencia a este problema, ¿no? O sea, dimensiones que cambian lentamente, slowly changing dimensions. Esto está definido como el problema definido por Kimball. Voy a escribir aquí, también a Kimball. ¿Tá? Y él lo analiza ya a nivel de diseño lógico, ¿no? Dice, bueno, cuando tenemos este problema, ¿cómo lo resuelvo en mi base de datos relacional? ¿Sí? Pero es este exacto problema. Entonces, bueno, supónganse, estamos a nivel conceptual, detectamos este problema, acá hay otros ejemplos, ¿no? Antigüedad de vendedores, supónganse que yo agrupo por la antigüedad de vendedores, rangos de antigüedad, esto seguro, y edad de clientes, ¿sí? Son niveles de agrupación que ya, si decido tener esos niveles de agrupación, ya sé que voy a tener este problema, porque con el paso del tiempo, el vendedor va a cambiar su antigüedad, entonces va a empezar a agrupar a otro grupo, lo mismo con la edad de los clientes. Entonces siempre que hago por rangos de edades o antigüedad o cosas que tienen que ver con el tiempo, sé que voy a tener este problema, voy a tener que ver después cómo lo resuelvo, ¿no? Porque a menos que no me importe, ver el análisis en el tiempo, el análisis de los históricos, esto me va a traer ese problema. Otro ejemplo es rubro de empresas, si la empresa se cambia de rubro, rutas de venta, bueno, y así nos pueden ocurrir muchos ejemplos. Bueno, en este caso, entonces, yo podría ya en el diseño conceptual, acá está
miren el dibujito antes, podría agarrar y decir, bueno, la empresa, por ejemplo, la empresa que yo la agrupo en rubros, voy a hacer un nivel que se llame versión empresa, ¿tá? Voy a tener versiones de mis empresas, y ahí sí, cada versión va a agrupar al rubro que le corresponde. Entonces, cuando yo tenga una venta o algo de esa empresa, la voy a relacionar con la versión particular. Y la versión va a agrupar a un rubro o a otro según corresponda, ¿tá? En el momento que le corresponde. Y además, si tengo versiones de empresas, también voy a agrupar a la empresa total, digamos, cuando quiera ver las cosas por empresa. ¿Se entiende? Esa es una de las soluciones, pero me desordené un poquito, voy a volver para atrás y vamos a mirar en orden. A ver, los factores que yo tendría que tener en cuenta para ver cómo solucionar esto, si lo quiero solucionar desde ya en el diseño conceptual, es la frecuencia de los cambios, ¿tá? Y el interés de visualizar la historia, obviamente. O sea, son dos cosas importantes, ¿no? Una cosa es que, esto es una cosa que no cambia nunca, cambia cada mucho tiempo, no me va a pasar en casi ningún caso, entonces es algo puntual, entonces voy a buscar una solución para eso puntual. Eso es una situación. Otra situación es si es algo que yo sé que está cambiando todo el tiempo, como antigüedad de vendedores, edad de clientes, ¿tá? O capaz rubro de empresas, que también sea muy común que cambien de rubro. Entonces, tengo que tener en cuenta eso, frecuencia de los cambios. Lo otro que tengo que tener en cuenta es el interés de visualizar la historia, ¿no? Porque si todo esto es un problema si yo hago análisis histórico, si no, esto ya no sería un problema, conservo solo el valor actual y ya está. Entonces, las soluciones. Modificar los valores directamente cuando no me interesa analizar el histórico, que es lo que decíamos recién, ¿tá? Se muda el cliente de barrio, modifico el nuevo barrio y no me preocupo más, ¿tá? Capaz que informo a los usuarios por las dudas, ¿tá? Pero no es algo que se haga, que importe muchos análisis históricos, entonces no voy a guardar esa historia, ya está. Esa es una opción. Otra opción es la que les decía recién, de mantener versiones, ¿tá? Llevo la empresa ahora, que originalmente, que acá faltaría, ¿no? Que es así. Originalmente yo tenía un nivel empresa que agrupaba a rubro en mi dimensión, ¿no? Entonces, tenía esto, un nivel empresa que agrupaba a rubro, ¿tá? Pero cuando detecto que en realidad mis empresas cambian de rubro frecuentemente, ¿tá? Y que a mí me interesa que se mantenga esa historia, o sea, no me interesa, si lo dejo así, si lo dejo como está originalmente, cuando analice el histórico, si la empresa cambió de rubro, entonces en el histórico lo voy a estar agrupando al nuevo rubro y eso no estaría bien, ¿tá? Entonces, una solución para esto es cambiar el diseño a esto que tenemos acá en la PPT, que es decir, bueno, tengo versiones de empresas que agrupen a rubro, ¿tá? Igual también tengo el nivel empresa y cuando quiera hacer análisis que quiera ver la empresa entera, digamos, me voy a poder parar en ese nivel, ¿tá? Entonces, quiero saber si se entendió el problema y si se entendió la solución esta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Una ¿Sí? consulta. En realidad, digo, esa versión empresa, ahí, tipo, vos no mantenés todas las empresas, ¿no? Mantenés las empresas que potencialmente cambiarían de rubro. En este de acá, y sí, tendría que tener todas las empresas. Lo que pasa es que en En el de abajo, versión empresa... Ah, en el de abajo, versión empresa. sí. No, tendría que tener todas, sí, porque en realidad yo los datos, el cruzamiento más básico que haga, ahora lo voy a hacer con esto.
conversión empresa. Entonces voy a tener que tener ese cruzamiento, digamos, esos valores de los indicadores para cada una de los valores que tengo acá. Si no, tendría los problemas estos de que me faltarían de incompletitud, ¿no? O sea, cuando yo me paro en este nivel versión empresa, tengo que verlas a todas. Solo que ahora las que no cambian de rubro, bueno, hay una única versión, ya está. Y después se agrupan a una única acá arriba y ya está. Pero tengo que tenerlas todas, sí. Porque si no, cuando me pare en este nivel para analizar cosas, y después cuando vaya a rubro, tengo que tener todo acá. Si no, después cuando analice por rubro, tampoco las voy a estar viendo a todas. ¿De acuerdo? Igual lo que no me queda claro, o sea, está capaz que esto es por cómo está implementado, ¿no? Pero vos cómo, o sea, le decís cuando agrupás por rubro, tipo, ¿cómo agrupás por rubro teniendo en cuenta el histórico esas versiones de empresa que vos decís? ¿Cómo le decís, tipo, la versión 2 en realidad era la que en el histórico antes tenía tal rubro y ahora tiene tal otro, ponele? No sé si se entiende. Me perdí. Que si vos ponele, o sea, ¿cómo con la versión vos manejás ¿El en el rubro? histórico a qué rubro tiene que ir? Lo que pasa es que lo vas a manejar en tus datos, ¿no? Cada vez que la empresa cambie de rubro, vas a generar una versión nueva con el nuevo rubro. Y cuando vos tenés la medida nueva, por ejemplo, supónganse que son ventas, la nueva venta siempre va a estar con la última versión que tengas, la más nueva. Vas a tener que tener un criterio, ¿no? Pero la nueva venta que venga va a venir asociada a la versión actual, digamos, de tu empresa. Y así se va a ir generando el histórico. Está, ya entendí. O sea, eso lo vas haciendo vos a mano, digamos, en la base de datos, el data warehouse. Sí, sí. Está perfecto. Perdón, Sara, que vos me escribiste algo acá y no lo había visto, pero creo que era... está. Era sobre el ejemplo que decíamos de clientes y barrios, y lo que vos proponías, en realidad es lo que viene ahora, que es la última posible solución, que es separar las dimensiones. Cuando tengo este problema, otra solución es separar las dimensiones. ¿Tá? Por ejemplo, vieron que ahí hice vendedores y antigüedades. El ejemplo de vendedor es vendedor que yo lo agrupo por antigüedad. ¿No? Entonces, el ejemplo de vendedor de antigüedad es que yo originalmente tengo esta jerarquía. Vendedor que agrupo por antigüedad. ¿Tá? Entonces quiere decir que, supónganse que en general antigüedad sería un rango y diría, bueno, antigüedad de menos de 5 años, entre 5 y 10, entre 10 y 15, entre 15 y 20, y así agrupo a mis vendedores. Cuando resulta que pasa el tiempo y el vendedor empieza a tener más antigüedad, cambia en un momento de rango. Y ahí tengo el mismo problema, estoy cambiando la agrupación, a dónde debe agrupar ese vendedor. Entonces, como yo voy a tener siempre cambios ahí, de repente digo, no, mantener versiones de vendedores, los voy a tener que mantener para todos los vendedores, no es una buena solución mismo para hacer ese análisis, para poder manejarlo bien. Entonces, capaz que lo mejor es que sean dimensiones separadas. Vendedor por un lado, antigüedad por otro lado. Entonces, cuando hago mi análisis, se va a cruzar el vendedor con la antigüedad para cada caso que tenga en mi análisis, ¿no? Para cada medida, ya va a estar el vendedor cruzado con la antigüedad que le corresponde en ese momento de esa transacción. Lo que pasa es que otra vez nos pasa lo mismo, no estamos viendo como solo la partecita de la dimensión, por eso a veces cuesta imaginarse bien el problema. ¿Tá? Pero, por ejemplo, si yo tengo, lo que estoy viendo es, para variar, el ejemplo ventas. Entonces estoy viendo vendedor, tiempo, y producto.
y la medida es cantidad vendida, supónganse que esta es mi, esperen que, vamos a ver, esta es la dimensión vendedor. Supónganse que tengo esto. Vendedor, producto, tiempo y cantidad vendida. Mi medida es cantidad vendida. La dimensión vendedor es esta que hicimos recién. Vendedor agrupa por antigüedad. Entonces, tengo ese problema de que cuando cambia la antigüedad del vendedor, esa cantidad vendida que tenía antes, voy a estar agrupándola a distintas antigüedades que no corresponden en el histórico. El problema es el mismo de recién. No sé si espero que se esté viendo más o menos bien esto. Entonces, la opción de separar las dimensiones vendedores y antigüedades sería, en esto que decíamos recién, agregar entonces en mi relación dimensional voy a tener una dimensión más. Acá voy a tener una dimensión más que es antigüedad. O sea, ahora voy a tener la dimensión vendedor y la dimensión antigüedad. Entonces, cada cantidad vendida ahora ya va a quedar asociada, o sea, porque cada venta que se haga está asociada a un vendedor con una antigüedad determinada. Y cuando yo voy registrando mis datos, ya van a irse registrando los que corresponde el vendedor con la antigüedad que corresponde. Entonces, eso es una solución para este problema. Separar, otra vez, ¿no? Vieron que siempre hay una cantidad de problemas que las terminamos solucionando separando en distintas dimensiones, porque son problemas que se arman con la jerarquía. Pero otra vez, lo mismo que dice acá, lo que hemos dicho otras veces. No podemos abusar de esta estrategia de tener todas dimensiones diferentes y no tener jerarquías, porque ahí se pierde una cantidad de la conceptualización del problema. Bueno, ¿preguntas? Todo esto entonces para el problema de cambios en jerarquías, que es un problema importante y que suele estar. Bueno, muy bien. Ahí terminamos. Una consulta, un autoejercicio que me estaba pensando más bien y lo tiro a clase a ver si estamos bien. Agarré el caso que vos pusiste primero, que era el del cliente que se mudaba de barrio, y dije, a ver si lo modelo, me voy a salir un poco del diseño conceptual, me voy a ir allá, ahí vas, separando dimensiones, y me voy a ir a la fact table, digamos, me voy a ir hasta allá abajo. Entonces pero sería... estás haciendo trampa porque todavía no vimos. No nos podemos ir al diseño lógico, pero bueno, a ver. No precisas hablar de tablas igual. Habla de distancias. Me quedo en la conceptual, Sí. Agarro. Entonces, agarraría otra dimensión que sería el barrio, digamos, agregaría. Es decir, sí, claro, ahí separaríamos como dimensiones diferentes, clientes y barrio. Perfecto. Era esa duda, que quería traspolar lo teórico al ejercicio que habías puesto. Es eso. Perfecto, listo. Bueno, muy bien. Entonces, terminamos con jerarquías, con los problemas de las jerarquías. Ahora esto es sobre las relaciones dimensionales. Es en realidad, bueno, ¿qué pasa con las relaciones dimensionales cuando yo estoy armando el diseño conceptual? ¿Cómo me doy cuenta si una cosa es una sola relación dimensional o si son varias? Porque nosotros hasta ahora como que los dirigimos mucho, ¿no? O sea, agarramos los ejercicios del práctico, ya pensamos, bueno, para cada requerimiento hago una relación dimensional, y en general con las letras lo llevamos a eso y no les planteamos mucho esa disyuntiva de si esto puede ser una misma relación dimensional o no. Pero en realidad en la vida real, digamos, o en proyectos un poco más grandes, yo puedo tener esa disyuntiva, de cuántas relaciones dimensionales son, si esta es la misma o si son dos diferentes. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, que cada relación dimensional represente un concepto del problema, es un concepto de análisis, un análisis diferente que quiero hacer, cada relación dimensional.
piénsenlo que van a ser distintos cubos que voy a analizar. Hay que pensar que los cubos a veces es difícil en las herramientas juntarlos, ¿tá? Entonces me van a quedar por separado. Para definir una relación dimensional, las dimensiones tienen que cruzarse entre sí naturalmente, y las medidas que ponga también deberían estar relacionadas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Sobre una misma realidad, de repente que yo tenga 3 dimensiones, relaciones dimensionales diferentes. Ventas, entonces estoy analizando las ventas, gastos, y analizo los gastos, y stock, ¿tá? Y es sobre lo mismo, supónganse, supermercados, ¿tá? Pero si yo quisiera tener un criterio medio recetita que diga, bueno, si tengo las mismas dimensiones, entonces hago la misma relación dimensional. Entonces, fechas y gastos, ventas y gastos los tendría juntos, porque fechas, clientes, vendedores y productos, fechas, clientes, vendedores y productos, son las mismas dimensiones en las 2 relaciones dimensionales. Sin embargo, tiene sentido que sean distintas, porque son cosas distintas las que estoy analizando. Acá quiero ver todo lo que tiene que ver con las ventas, y tengo la medida importe de venta, y podría tener cantidad vendida, y acá estoy analizando los gastos, ¿tá? Y acá el importe de gastos, y estoy analizando otra cosa. Pero son cosas subjetivas que tengo que decidir en el diseño conceptual, ¿no? Y que podría tomar una decisión diferente y decir, sí, lo pongo en la misma, porque yo en la misma puedo tener muchas medidas diferentes, y bueno, las tengo y listo, ¿tá? Stock sí es bien distinto, tiene dimensiones distintas y medidas distintas. Pero bueno, son de las disyuntivas que se dan también cuando hago el diseño conceptual, ¿tá? Perdón que me quiero apurar y me entro a trancar. No sé si tienen alguna pregunta acá. Este es problema general, entonces, de esto, ¿no? De cómo definir mis relaciones dimensionales y cuándo son distintas y cuándo son la misma. Bueno, y por fin llegué a esto, que es, en realidad ya lo venimos vaticinando hace rato, que es el tema de las funciones de roll-up, ¿tá? Y cómo no siempre se pueden sumar los valores, ¿tá? Y cómo no siempre cualquier función de roll-up es válida, o sea, cómo lo que sucede con las medidas, y cómo puedo tener que pensar soluciones justamente para que las agrupaciones de las medidas, las totalizaciones, no me den valores erróneos. Por ejemplo, esto es el problema de la aditividad, ¿verdad? Lo que vamos a hablar, que tiene que ver con la suma. Cuando yo hablo de cantidades vendidas, de ventas, es el ejemplo típico donde yo puedo sumar sin problema, ¿no? Tengo, por ejemplo, en nuestro ejemplo antiguo que venimos manejando, de ventas de autos, y donde teníamos modelos, vendedores, en este caso, y fechas, ¿tá? Cuando paso de fecha a mes, fíjense que todas estas son, no, perdón, sí, bien, todas estas son del mes 1 y estas son del mes 2, ¿tá? Entonces agrupo acá mes 1 y mes 2. Bueno, en ese caso, esas cantidades vendidas que tenía, ¿tá? Que serían estos numeritos, las sumo para agrupar acá. Entonces, todas estas hasta acá, que son del mes 1, son los valores, un poquito, valores 2, 5 y 3. A ver, 1, 2, 3, 4. No, 2, 3, 5 y 2. ¿Tá? Eso suma 12, y por eso acá va 12. ¿Tá? Y esta 1, 3 y 3 suma 7 y es lo que me queda para el mes 2. ¿Tá? Entonces, eso es cuando yo paso de un nivel a otro y puedo sumar las cantidades vendidas y me da algo razonable y correcto, ¿tá? La cantidad de ventas que tuve, la sumo y todos esos días, y tengo las ventas del mes. Ese es un ejemplo donde no tengo problemas de aditividad, ¿tá? Puedo sumar y el valor que me da está bien. Pero no siempre tengo esa suerte, ¿tá? Y este es un ejemplo de medidas que llamamos medidas no disjuntas, ¿tá? Donde sí tengo problema de aditividad.
fíjense, en este ejemplo tengo también cruzado los modelos y las fechas, ¿tá? Y mi medida es cantidad de vendedores que vendieron, ¿no?, el modelo en la fecha. Por ejemplo, minivan en esta fecha lo vendieron 2 vendedores, y así en cada caso, ¿tá? Minivan en esta otra fecha del 23 de enero lo vendieron también 2 vendedores, etc. ¿tá? Son la cantidad de vendedores que vendieron, y son cantidad de vendedores diferentes, obviamente, ¿no? Entonces, cuando yo paso de fecha a mes, ¿qué pasa si yo sumo esos valores? ¿Tá? Acá, en el caso de minivan y mes 1, mes de enero, voy a sumar 2 más 2 más 2 y me queda un 6. ¿Tá? Voy a sumar acá 1 más 1 más 1 y me queda un 3. Este valor, ¿estará bien? ¿Tiene un problema esto? Bueno, sí, tiene un problema. Estoy contando varias veces a los mismos vendedores, ¿tá? Entonces hay repetido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo este problema acá? Es por cómo es mi medida, ¿tá? Es por la naturaleza de la medida que yo tengo acá. Son cantidad de vendedores, ¿tá? Y esa medida no es disjunta cuando yo repito esa cantidad cuando yo pongo esa cantidad de vendedores en distintos momentos. Hay vendedores que se están repitiendo. Entonces, cuando junte todo eso, esa cantidad de vendedores va a estar mal, porque va a estar contándome varias veces al mismo. ¿Tá? ¿Se entiende este problema? A esto le llamamos medidas no disjuntas, ¿tá? Porque no son disjuntos los valores entre sí en los distintos cruzamientos donde los tengo. ¿Alguien quiere preguntar? Piénsenlo, este problema, y consulten. ¿Sí? Sara, ¿quieres preguntar? Sara, veo que abriste tu micrófono, pero no te escucho. No. Bueno, ¿alguien quiere preguntar? Ah, fue por error. Bueno, ¿sí, Francisco? Sí, No, lo que también quería preguntar. sí, Acá, bueno, si yo dijera otro caso, por ejemplo, que no tiene mucho sentido, pero poner que la medida fuera la cantidad de vendedores elevado al cuadrado. O sea, sin importar los repetidos. En ese caso, se podría calcular lo que da si uno hiciera, digamos, como que la raíz cuadrada de cada uno, sumar y elevar al cuadrado. A ver, No sé, ¿me entendés no lo que te estoy sé, diciendo? pero o sea, vos lo que tenés que pensar es si eso, cuando vos pases en el roll-up, solo sumando, funciona. Si tiene sentido Claro, lo que te da. Si no, entonces la medida es no aditiva, porque acá lo que estamos estudiando es aditividad. ¿Se pueden sumar o no se pueden sumar? ¿Por qué? Porque la suma es como el operador, la función más normal que se usa y que tienen por defecto todas las herramientas. Entonces, no sé, ahora vamos a ver un ejemplo de una fórmula. La cuestión es, si vos tenés una fórmula a este nivel, al nivel ya del indicador, no creo que puedas, sumando de esa fórmula, te funcione. Capaz que promediar sí, no sé. Claro, lo que yo decía que, claro, o sea, en ese caso había una forma que no era sumando de, Sí, de está obtener bien. el resultado, pero Está, igual de sí, todo modo sí. consideras que no es aditivo. No es aditivo, pero sí, buscar una solución con alguna fórmula está bien. Ahí estás solucionando, porque justamente, está bien lo que estás pensando, justamente lo que tenemos que hacer es buscar alguna función, alguna forma de subir de nivel y que me quede bien lo que tengo en el siguiente nivel. Entonces, a veces tengo que hacer alguna operación diferente. Por ejemplo, bueno, estos son más ejemplos de medidas no disjuntas que las dejo para que ustedes las lean, es lo mismo, ¿tá? Pero ejemplos de lo mismo, ¿no? Mismo caso. Pero, por ejemplo, esto capaz que se parece igual a lo que vos decías, si yo lo que tengo es un índice, mi medida es un índice de venta por vendedor, ya es algo calculado, cantidad vendida sobre cantidad de vendedores, ¿tá?
Cuando paso para el nivel de arriba, otra vez, la suma está mal. No voy a sumar. Los índices, cuando son cosas calculadas así, nunca tiene sentido sumarlos. ¿Tá? Entonces, ¿qué haría? Los promedio del índice, bueno, puede ser, pero capaz que lo mejor de todo es volver a hacer ese cálculo con los totales, cuando subo para arriba. Total de ventas sobre total de vendedores. ¿Tá? Entonces, en ese sentido es parecido a lo que vos decías. Yo puedo hacer cálculos diferentes cuando paso de un nivel al otro. ¿Tá? En este caso particular, si lo que quiero hacer es total de ventas sobre total de vendedores, voy a tener que tener esa información. O sea que además de el índice, tengo que tener las medidas, cantidad de ventas y cantidad de vendedores para poder, cuando paso para arriba, tener esos totales y hacer la división. ¿Tá? Pero entonces, bueno, puedo tener distintos problemas de cuando agrupo, ¿tá? Cuando totalizo, que son mucho más complejos que solo hacer la suma. ¿Tá? Puede no resultarme la solución de hacer la suma. Por ejemplo, si tengo un índice como en este caso, no puedo hacer la suma. Entonces tengo que buscar otras fórmulas y otras soluciones. Las herramientas a veces son súper básicas y no me permiten mucho, pero en la definición de las medidas, en la definición fácil, digamos, me dice, solamente me deja elegir sum, average, count y listo. ¿Ah? Pero entonces tenemos otra herramienta que es el MDX, que es el lenguaje, como se acuerdan que yo les dije, que es como el SQL para las bases relacionales, para las bases multidimensionales tenemos el MDX. Entonces con MDX sí me permiten las herramientas hacer cosas más sofisticadas. Y es un lenguaje que lleva bastante trabajo aprenderlo, no es tan intuitivo como SQL, pero una vez que entendemos cómo funciona, puedo hacer todo este tipo de cálculos y cosas. Entonces ya defino, bueno, cuando se pasa de fecha a mes, esta medida hay que calcularla de esta forma. ¿Tá? Les iba a decir otra cosa que se me fue. Que otra cosa que tengo en general en las herramientas, por suerte, es el count distinct. El count distinct me ayuda mucho también para el tema de los repetidos, ¿no? Si yo, por ejemplo, en el caso de medidas no disjuntas, como era que la cantidad de vendedores diferentes, si yo tengo, pero tengo que tener también la dimensión vendedores, ¿tá? Tengo que tenerlos a los vendedores, puedo hacer un count distinct y cuento los vendedores diferentes cuando paso a mes, y ahí se resuelve. ¿Tá? Pero bueno, esas cosas las van a ir aprendiendo, y sobre todo más también cuando las usen. Pero acá lo que importa es que vean el tipo de problemas que yo puedo tener con mis medidas, ¿tá? Que pueden ser no aditivas, no las puedo sumar, entonces a veces lo resuelvo, hago promedio y ya está, o a veces tengo que hacer fórmulas un poco más complicadas para resolverlo. ¿Sí? Ya estamos en hora, pero quería dejar terminar esta parte. Entonces, cuando hago roll-up, a veces tengo que hacer el roll-up a cada medida y luego el cálculo, que sería este caso, ¿no? Cuento que hago el total de ventas, el total de vendedores y calculo. En vez de simplemente promediar esos índices. ¿tá? Que también depende del caso y el análisis que yo quiera hacer, me puede servir como solución. ¿Se entiende más o menos estos problemas? Entonces, vimos el problema de medidas no disjuntas, ¿tá? Que era este que teníamos acá, ¿tá? Que estoy contando dos veces al vendedor porque la propia medida hace que me pase eso. Y vimos el problema de cuando son índices, ¿tá? Y tengo que hacer cálculos más sofisticados. ¿tá? Este es otro problema también de cálculos que está bueno, que es con el promedio, que en realidad lo que muestra acá esta transparencia es como no es lo mismo hacer un promedio general que hacer un promedio de promedios. ¿no? Entonces si yo tengo, por ejemplo, acá
ya tengo el promedio entre no, estas son notas, ¿no? Las notas en general las promediamos porque no se suman. Entonces tengo las notas de 2 materias, matemática y física, ya tengo promediado en 4. Y después tengo esta otra que promedia en 10. Si yo hago promedio de promedios, ¿tá? Esto me da 7, porque me da 10 más 4 dividido 2, me da promedio 7. Pero si yo hago el promedio de los valores más básicos, de estos 3, matemática, física y programación, suma 18 y el promedio me da 6. Entonces, no es lo mismo, acá lo importante, el concepto de tener, acordarse, que no es lo mismo el promedio de promedios que el promedio general. Entonces, según el caso y el análisis que estoy haciendo, también puedo tener ese problema, porque cuando yo voy subiendo de nivel, ¿no? A un nivel, a grupo, vuelvo a agrupar, voy haciendo promedios. Si siempre estoy promediando, voy haciendo promedios de promedios. Voy promediando los promedios anteriores. Entonces, si eso a mí no me sirve, entonces tengo que hacerlo de otra manera y promediar siempre los valores básicos. Bueno, voy a tener que ir terminando, sobre todo porque pueden estar necesitando usar el Zoom. Cualquier cosa, me hacen, si tienen cualquier otra duda de lo que vimos hoy, me pueden ir preguntando por el foro. Y de esta parte nos queda poquito, vamos a terminarlo en la próxima clase, y después ya empezamos con el diseño lógico que lo va a empezar a dictar Flavio. ¿Alguna cosa final que me quieran decir o pregunta? Adriana, una ¿Sí? pregunta. En los ejercicios, viste que decía estudio de aditividad que surjan del análisis de requerimientos, Sí, entonces no llegué. Pero si siguen viendo acá al final, faltaba muy poquitito, porque todo esto no es nada complejo ni nada. Al final de las transparencias está lo del estudio de aditividad, que es hacer estos cuadros de roll-up, que es estudiar esto que vimos. Para cada pasaje de un nivel a otro, estudiar, la idea es hacer estos cuadritos y estudiar para cada medida cómo se agrupa. ¿Está? Si es aditiva, si no es aditiva, y si en vez de hacer la suma hacemos el promedio, o si, bueno, acá en la transparencia nos muestra que si directamente no se puede resolver, no es aditiva, bueno, ponemos NA, no es aditiva, y después se podrá ver cómo se resuelven las siguientes etapas, porque este cuadro de roll-up se hace en el diseño conceptual, es para ya darnos cuenta si vamos a tener problemas de aditividad. ¿Tá? Igual en la próxima clase retomamos este punto y lo terminamos de ver. ¿De acuerdo? Bien, gracias. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, cualquier cosa me escriben al foro. Ah, perdón, tengo sí acá una consulta. Esta consulta tuya, Nacho, lo veo ahora después que corte y te contesto. Me voy a grabar el chat para asegurarme. Y voy a... Esperen un poquito. Primero vamos a parar la grabación.